La casa se incendió de repente, y mi suegra quedó atrapada junto con nuestra mascota. La exnovia de mi esposo trabaja en el equipo de rescate. Cuando llegó apurada al lugar, insistió en salvar primero al perro. Como resultado, mi suegra no logró salir y murió en las llamas. Después la demandé, pero un día antes de la audiencia, recibí un video. Mi hijo colgaba cabeza abajo a 100 metros de altura. Mi esposo, un exitoso empresario, estaba frente a mí con el rostro inexpresivo. Sarai solo siguió estrictamente el protocolo de rescate, salvando primero a quien tenía posibilidades de sobrevivir. Cuando ella entró, tu madre ya no respiraba. Lo que haces ahora es venganza deliberada. ¿Sabes que tu comportamiento ya ha afectado gravemente la reputación y la vida de Sarai? Te doy 5 minutos. Si no retiras la demanda, no podré evitar que se rompa la cuerda del helicóptero. Resultó que Benjamin siempre creyó que había muerto mi madre, por eso se atrevía a amenazarme con la vida de nuestro hijo. Lo miré fríamente. Para retirar la demanda se necesita la firma de un familiar de la víctima. Yo no tengo esa autoridad. Al escuchar mi negativa, el rostro de Benjamin se tornó aún más frío. Linda, no te estoy pidiendo permiso, te lo estoy ordenando. Cuando Sarai llegó a la escena, tu madre ya estaba muerta. De buena fe salvó al perro, y ahora usas eso como excusa para vengarte de ella. Eres tan malvada que me das asco. Tu hijo solo tiene 5 años, no aguantará mucho en las alturas. Será mejor que decidas rápido. Viendo esa expresión de victoria en el rostro de Benjamin, sentí un frío helado en el corazón. Para exonerar a Sarai, era capaz de usar la vida de su propio hijo como chantaje. Quería ver si tendría la misma expresión cuando supiera que quien murió fue su propia madre. El padre de Benjamin era alcohólico y los golpeaba a él y a su madre cuando estaba borracho. Su madre, para protegerlo, sufrió una pierna rota. Desde entonces, Benjamin juró proteger a su madre con su vida. Luego, madre e hijo escaparon de esa casa. Benjamin luchó arduamente hasta llegar a su posición actual, todo para que su madre tuviera una buena vida. La devoción filial de Benjamin era bien conocida. Antes, cuando su padre fue a pedirle dinero a su madre, Benjamin usó todas sus conexiones esa misma noche y al día siguiente lo envió a prisión con cadena perpetua. Pensando en que la madre de Benjamin, siendo tan buena persona, tenía posibilidades de ser rescatada pero murió quemada viva, no pude evitar suspirar. Benjamin, antes de morir, mamá se paró frente a la ventana pidiendo ayuda desesperadamente. Quería tanto vivir, ¿de verdad puede soportar que su muerte haya sido en vano? Pero Benjamin solo me miró fríamente y arrojó frente a mí un documento de retiro de demanda. Eso no fue más que un último destello antes de morir. Además, tu madre ya tenía más de 50 años, ya había vivido suficiente. Y si realmente hubiera podido sobrevivir, habría esperado a que el equipo de rescate regresara por ella. Como no esperó, significa que estaba destinada a morir. Al ver el desdén que brilló en los ojos de Benjamin, sentí un escalofrío. Benjamin, ¿sabes que lo último que gritó mamá antes de morir fue tu nombre? ¿Cuánto esperaba que la salvaras? Benjamin soltó una risa sarcástica. No soy ningún genio, ¿gritarme salvaría su vida? Además, ese día el fuego era tan grande que incluso si la hubieran salvado primero, no necesariamente habría sobrevivido. Apresúrate a firmar y retirar la demanda, no pierdas más tiempo. Benjamin presionó mi hombro con fuerza, obligándome a mirar la pantalla de su teléfono. En la imagen, mi hijo colgaba cabeza abajo a 100 metros de altura, temblando sin parar. Mamá, sálvame, tengo miedo. Al ver el terror en mi hijo, la ira me invadió. Benjamin, nuestro hijo nació después de 3 años de tratamiento de fertilización in vitro, ¿y por Sarai eres capaz de colgarlo en las alturas? ¿Sigues siendo humano? Benjamin miró a nuestro hijo en la pantalla sin expresión alguna. Si tu hijo puede bajar sano y salvo depende de si firmas o no. Viendo a mi hijo casi desmayarse en la pantalla, apreté los puños. Bien, firmaré. Al escuchar esto, Benjamin finalmente mostró una sonrisa, tomó su teléfono y ordenó, bajen al niño. Luego me miró con satisfacción. Publicaré este retiro de demanda en todas las redes, para que no tengas otra oportunidad de demandar.
Después Benjamin me envió una foto de una mansión en zona escolar valorada en millones. Sarai casi entra en depresión por tu culpa, esta villa será tu compensación para ella. Viendo la arrogancia de Benjamin, mi expresión se oscureció, será mejor que compres tú esa casa, después de todo, el familiar de la víctima que la deprimió no soy yo. Benjamin me miró de reojo, con el rostro lívido, ¿qué tiene que ver conmigo la muerte de tu madre? El único familiar de la víctima eres tú, no me metas en esto, mi madre está viva y bien. Luego me señaló en advertencia, no maldigas a mi madre a sus espaldas, o no te lo perdonaré. Dicho esto, Benjamin se fue con el documento de retiro de demanda. Mirando su espalda, no podía entender por qué Benjamin era capaz de llegar a tales extremos por Sarai, incluso sin importarle su propio hijo. Pensando en mi hijo, llamé rápidamente a la niñera y, al saber que lo habían llevado al hospital, fui de inmediato. El médico dijo que mi hijo estaba bien, pero cuando vi el informe médico me quedé paralizada. El tipo de sangre de mi hijo era AB, y yo soy tipo O. Entré en pánico. Con el informe en mano, volví a casa queriendo preguntarle a Benjamin. Cuando estaba por tocar la puerta, escuché risas burlonas adentro. Me quedé afuera, mirando por la rendija de la puerta. Vi a Sarai acurrucada en los brazos de Benjamin, con admiración en el rostro. Solo hicimos un video con Ia y Linda se lo creyó. Eres muy hábil, Benjamin. La voz de Sarai tenía un tono de satisfacción. La mano de Benjamin recorría la cintura de Sarai, con tono frívolo. ¿Cómo iba a permitir que nuestro verdadero hijo colgara realmente a 100 metros de altura? Sarai rió coquetamente, dibujando círculos con el dedo en el pecho de Benjamin, cuando reemplazaste las vitaminas de Linda con píldoras anticonceptivas, haciéndole creer que no podía tener hijos, luego la convenciste de hacer fertilización in vitro y pusiste mis óvulos, haciéndola gestar a nuestro hijo, esa estrategia fue brillante. Esas palabras estallaron en mi mente como un trueno. ¿El hijo que crié durante 5 años era en realidad de Sarai? Apreté los puños con fuerza, las uñas casi clavándose en mi carne. Mi corazón dolía como si me estuvieran apuñalando. Este hombre que compartía mi cama era un demonio absoluto. Estaba por abrir la puerta para confrontarlos cuando las siguientes palabras de Benjamin me dejaron petrificada. Si no fuera por los antecedentes familiares de Linda, nunca habría renunciado a ti para casarme con ella. Ahora que su madre está muerta, toda la herencia la heredará ella, y cuando consiga esos bienes, nuestra familia de 3 podrá finalmente reunirse de verdad. Las palabras de Benjamin fueron como una mano invisible apretando mi garganta, sin dejarme respirar. Así que esta conspiración fue diseñada para mí desde el principio. Si ese día no hubiera sido mi suegra quien vino a traer sopa, probablemente habría sido mi madre quien muriera. No me atreví a seguir pensando. Inmediatamente saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Prepárame de inmediato los papeles de divorcio. Voy a demandar el divorcio. Después de colgar con el abogado, marqué el número de mi asistente, necesito que investigues algo para mí. Capítulo 2. Al día siguiente, regresé a casa con el acuerdo de divorcio. Benjamin estaba abrazando a Sarai en el sofá mientras comían frutas, con aspecto completamente relajado. Al verme llegar, el semblante de Benjamin se ensombreció de inmediato. ¿Así que sabes volver a casa? ¿Y el regalo de disculpa que te pedí que compraras para Sarai? ¿Ya lo tienes listo? Al ver su actitud tan arrogante, no pude evitar reírme con frialdad. Benjamin, Sarai causó la muerte de mamá, ¿y aún quieres que le compre un apartamento como disculpa? ¿No temes que mamá venga a buscarte por la noche? Al oír esto, Sarai se acurrucó asustada en los brazos de Benjamin. Benjamin, sé que mi cuñada todavía está enojada por lo de la tía, pero tampoco puede maldecir a la gente así. Benjamin me miró con disgusto. Tu madre solo puede culparse a sí misma por su mala suerte. Si no, ¿por qué el fuego la quemó justamente a ella? Si sigues obsesionada con esto, no me culpes por no tener piedad. Mirando sus rostros repugnantes actuando en complicidad, solo sentí náuseas. Saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso y lo arrojé sobre la mesa. Benjamin, divorciémonos. Benjamin se quedó atónito por un momento y luego estalló furioso. ¿Solo porque tu madre murió quieres divorciarte? Asentí, así es. Porque mamá fue quemada viva, debo divorciarme. Benjamin resopló con desdén. Linda,
Sin mí, ¿quién va a querer a una mujer estéril como tú? Sarai se acercó hipócritamente para tomarme la mano. Cuñada, no puedes tener hijos si no trabajas. Ahora que tu madre tampoco está, si dejas a Benjamin, no te quedará nada. Aparté su mano bruscamente y la miré con desprecio. ¿Quién dice que no me queda nada? Benjamin llegó a donde está gracias a mi familia. Podemos divorciarnos, pero él debe irse sin nada. Al oír esto, los ojos de Benjamin se abrieron como platos, las venas rojas llenando sus ojos. Linda, ¿te has vuelto loca? ¿No solo quieres divorciarte, sino también dejarme sin nada? Asentí sin vacilar. Benjamin soltó una carcajada, como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. Linda, sin mencionar que los bienes conyugales deben dividirse por mitad, tu madre ya está muerta. ¿Quién puede ayudarte ahora? Sin mí no puedes hacer nada, ¿y quieres dejarme sin nada? ¿Crees que esto es una telenovela? Lo miré con frialdad, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Quién dice que ya no tengo a nadie que me respalde? Benjamin se sobresaltó. ¿Qué quieres decir con eso? Justo cuando iba a responder, mi teléfono sonó. Al ver que era el administrador del cementerio, se me heló el corazón y contesté de inmediato. Señora Linda, algo terrible. Alguien profanó la tumba de su madre. La voz al otro lado del teléfono me hizo estremecer. Volteé a mirar a Sarai, quien me observaba con satisfacción, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Cuñada, ¿cómo es posible que hasta la tumba de tu madre haya sido profanada? ¿Habrá hecho algo malo en vida y ahora recibe su castigo? Las palabras de Sarai me atravesaron como agujas. Inmediatamente supe quién lo había hecho. Di un paso adelante y agarré el brazo de Benjamin. Benjamin, alguien profanó la tumba de mamá, acompáñame a ver qué pasó. Pero Benjamin apartó mi mano bruscamente, con total desdén. ¿Qué tiene que ver conmigo que profanaran la tumba de tu madre? No quiero ir a ese tipo de lugares y atraer mala suerte. Tambaleándome logré mantenerme en pie, mirándolo incrédula. Este hombre había llegado a ser tan despiadado. Si no vas, te arrepentirás, dije con frialdad. Benjamin se tapó la nariz con asco, como si oliera a algo nauseabundo. Iré yo quien se arrepienta si voy. ¿Ver cenizas? Seguro quieres que me llegue la mala suerte. Dicho esto, me empujó fuera de la puerta. Si quieres ir, vete de una vez. Y después de tocar esas cosas, no vuelvas en varios días, no traigas esa mala energía a la casa. Mirando la espalda inflexible de Benjamin, la última chispa de esperanza en mis ojos se apagó, dejando solo un frío glacial. Después de resolver los asuntos de mi madre, presenté directamente la demanda de divorcio. El abogado, revisando los documentos que había reunido, dijo con confianza, señora Linda, con estas pruebas, no solo Benjamin se quedará sin nada, sino que también deberá asumir responsabilidades legales. Miraba los documentos sobre la mesa, ansiosa por ver qué expresión tendría Benjamin el día de la audiencia. Cuando la citación llegó a manos de Benjamin, evidentemente no esperaba que fuera en serio. Me envió más de 10 mensajes de voz insultándome. Linda, ahora sí te crecieron las alas, ¿verdad? Apenas retiraste los cargos contra Sarai y ahora te atreves a demandarme por divorcio. Desde que te casaste conmigo no has trabajado, y ahora que tu madre está muerta, ¿con qué va a pelear una ama de casa como tú por los bienes? Ya verás, cuando estemos en el tribunal, vamos a ver quién se queda sin nada. Para arruinar mi reputación, Benjamin incluso difundió rumores en internet de que le había sido infiel durante el matrimonio, pintándome como una mujer sin moral. El día de la audiencia, la entrada del tribunal estaba repleta de periodistas y curiosos, todo por el escándalo que se había armado cuando demandé a Sarai. Linda, primero juraste que demandarías a Sarai, luego retiraste los cargos un día antes de la audiencia, y ahora quieres divorciarte. ¿Acaso esto es publicidad? Sarai era una heroína del equipo de rescate, fue suspendida tanto tiempo por tu culpa. ¿No vas a disculparte? Dicen que ni siquiera el niño era tuyo biológicamente. ¿Es cierto? Ante estas preguntas incisivas, asentí con tranquilidad, es cierto. Hubo un alboroto general y los periodistas se acercaron aún más emocionados. Benjamin estaba a un lado regodeándose. Linda, todavía estás a tiempo de suplicar perdón. Una vez que estemos en el tribunal,
realmente te quedarás sin nada. Sonreí ligeramente. Espero el momento en que el juez dicte sentencia. Con eso, entré con la cabeza en alto. Después de iniciada la audiencia, Benjamin, sentado en el banquillo del acusado, presentó un montón de supuestas pruebas que demostraban que yo había entrado a hoteles con varios hombres durante el matrimonio. Incluso me miró con falsa compasión. Linda, esto es un asunto entre nosotros como pareja, pero tú insististe en llevarlo a los tribunales, no me culpes por no guardar consideraciones. Sé que estás de mal humor por la muerte de tu madre, pero también debes considerar su honor. Si tu madre supiera que le fuiste infiel a tantos hombres durante el matrimonio, ni siquiera descansaría en paz. Viendo el rostro hipócrita de Benjamin, no pude evitar contraatacar. Si mi madre descansa en paz o no, déjame preguntarle en un momento. Pero si tu madre descansará en paz, eso sí que no lo sé. Apenas terminé de hablar, alguien se levantó del estrado del jurado. Era una mujer vestida con un traje elegante, con un bolso que claramente valía una fortuna. Mi madre miró fijamente a Benjamin con expresión seria. Todavía no estoy muerta, ¿y ya quieres pisotear a mi hija? Capítulo 3. Benjamin se quedó completamente paralizado, con los ojos desorbitados. Un fantasma. Se desplomó al suelo de golpe, pálido como un cadáver, con el terror pintado en el rostro. Hay un fantasma, de verdad hay un fantasma. Con la mano temblorosa, me señaló. Linda, tu madre salió de la tumba. Haz que regrese al infierno. Al verlo así, no pude evitar querer reírme. Benjamin, ¿qué tonterías estás diciendo? Mi madre está perfectamente viva, ¿cómo iba a estar bajo tierra? Mis palabras provocaron un completo alboroto en la sala. ¿Qué? ¿La muerta no es la madre de Linda? Entonces, ¿quién murió? Por la actitud de Linda exigiendo que Sarai pagara con su vida, pensé que había muerto su propia madre. Linda estuvo todo el tiempo pidiendo justicia por su madre, ¿y resulta que no era su verdadera madre? ¿Cuántas madres tiene? Al escuchar los murmullos a su alrededor, Benjamin giró bruscamente la cabeza hacia mi madre en el estrado del jurado, y su rostro se puso aún más lívido. Imposible. ¿Tu madre no murió quemada? ¿Cómo puede estar aquí? Me encogí de hombros con tono burlón. ¿Cuándo dije yo que la muerta era mi madre? Benjamin me fulminó con la mirada, con el rostro desencajado, casi gritando, si no era tu madre, ¿para qué diablos te empeñaste tanto en demandar a Sarai? Solté una risa fría. Porque todavía tengo algo de humanidad. Benjamin me señaló furioso. Me tendiste una trampa. Todo esto lo planeaste tú, hacerme creer que tu madre había muerto, llevar esto a los tribunales a propósito. Mi expresión se endureció. Benjamin, ¿crees que todos son como tú, capaces de ver a alguien quemarse vivo sin inmutarse? La confusión en los ojos de Benjamin se intensificó. Linda, ¿qué pretendes exactamente? ¿Quién murió entonces? Lo miré con ansiedad, pero no respondí de inmediato. Después de todo, no era que no le hubiera advertido. Lo miré con ojos gélidos. Benjamin, ¿cuánto tiempo llevas sin llamar a tu madre? Benjamin se quedó atónito unos segundos, el miedo en sus ojos cada vez más intenso, murmurando sin parar. Esto es imposible. Sacó nerviosamente su teléfono para hacer una llamada, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Me estás mintiendo, ¿verdad? Finalmente marcó ese número que llevaba tanto tiempo sin llamar. La línea ya había sido cancelada, solo una voz mecánica y fría repetía. El número que ha marcado no está en servicio. Por favor, intente más tarde. Con un golpe seco, Benjamin cayó de rodillas al suelo. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué mi madre no contesta? Benjamin levantó la cabeza hacia mí con mirada feroz. ¿Escondiste a mi madre? ¿Por qué no contesta el teléfono? Me acerqué paso a paso y le entregué un certificado de defunción. ¿Por qué no contesta el teléfono? ¿Acaso no lo sabes tú mismo? Benjamin tomó el certificado con manos temblorosas, y al ver el nombre de su madre, se quedó completamente petrificado, y luego rompió a llorar desconsoladamente. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué murió mi madre? La reacción de Benjamin causó inmediatamente un revuelo en el jurado.
¿Qué? ¿La muerta es la madre de Benjamin? ¿Y aún así ayudó a Sarai? Eso es ser un hijo indigno. Y se jactaba de ser el hombre más filial. Escuché que cuando exhumaron a su madre ni siquiera fue a verla. ¿Qué clase de rencor es ese? Criar a un hijo durante décadas, morir de forma misteriosa, y que el hijo ayude al asesino a quedar impune y ni siquiera asista al funeral. Si yo tuviera un hijo así, no podría cerrar los ojos en paz. Escuchando estos reproches, Benjamin palideció, mirándome con odio. ¿Por qué no me dijiste que era mi madre? Miré a Benjamin con expresión sombría. Piénsalo bien, ¿te dije o no te dije al principio que la muerta era tu madre? El día que ocurrió el accidente con mi suegra, lo primero que hice fue llamar a Benjamin, pero él se mostró extremadamente irritado. ¿Qué me importa que tu madre haya muerto? Entiérrala en cualquier lugar y ya. Tengo contratos por millones que cerrar. ¿Puedes compensar las pérdidas si arruinas mi negocio? En ese momento, mi corazón se heló por completo. Benjamin se desplomó en el suelo, las lágrimas corriendo sin parar, lleno de arrepentimiento, con los puños apretados. Todo fue culpa de Sarai. Ella mató a mi madre, ella retrasó el rescate. Voy a demandarla. Al verlo así, solo me pareció ridículo y solté un bufido frío. Benjamin, ¿lo olvidaste? El día antes del juicio, colgaste a nuestro hijo a 100 metros de altura para amenazarme y obligarme a retirar la demanda. Ahora, si quieres volver a demandar, tendrás que esperar al menos 3 meses. Benjamin se quedó helado, la luz en sus ojos se extinguió gradualmente, y se dio una fuerte bofetada. Fui yo dejé libre al asesino de mi madre. Al escuchar esto, la sala estalló en murmullos. No puedo creer que Benjamin, por una mujer que mató a su propia madre, colgara a su propio hijo en el aire. ¿Eso es humano? Su propia madre y su hijo no valen tanto como una mujer. Es peor que una bestia. Su madre lo crió y hubiera sido mejor criar a un perro. ¿No tiene miedo de que su madre lo visite por las noches? Miré fríamente a Benjamin en su derrota y me volví hacia el juez. Señoría, por favor continúe. Tengo pruebas de que las fotografías presentadas por Benjamin son falsificadas. Dicho esto, mi abogado entregó al juez los originales de las fotos presentadas por Benjamin. La dirección en las fotos de Benjamin era correcta, solo que quien entraba y salía del hotel conmigo era mi madre. Benjamin pensó que mi madre había muerto y que no podría presentar pruebas, por eso se atrevió a acusarme tan descaradamente. Al verme presentar las pruebas reales, Benjamin se abalanzó como un loco y cayó de rodillas frente a mí. Cariño, sé que me equivoqué. No nos divorciemos, ¿sí? Sacudí su mano con fuerza, con total repulsión. Benjamin, después de conspirar así contra mí, ¿aún quieres seguir juntos? Benjamin se arrodilló suplicando y se dio varias bofetadas. Cariño, de verdad sé que me equivoqué. Todo fue instigación de Sarai, de lo contrario nunca habría hecho algo así. Siempre te he tenido en mi corazón. Cariño, aunque no sea por mí, piensa en nuestro hijo. Es tan pequeño todavía, ¿tienes corazón para que crezca en una familia monoparental? Lo miré y sonreí. Tampoco quiero al niño. Llévatelo tú. Benjamin se quedó atónito, incrédulo. ¿Por divorciarte, ni siquiera quieres a tu hijo? Asentí con la cabeza. Así es, tampoco quiero al niño. Llévate al niño contigo y lárgate. Capítulo 4. Benjamin pensaba que todavía estaba enojada por haberme amenazado, y me agarraba la mano con fuerza sin soltarme. Cariño, sé que sigues molesta porque colgué al niño en el aire, pero esos videos fueron manipulados. Nunca até realmente a nuestro hijo ahí arriba. La gente a nuestro alrededor comenzó a intervenir. Así es. El niño es inocente. Aunque te divorcies, deberías llevártelo contigo. ¿No tienes miedo de que Benjamin lo corrompa si se queda con él? Benjamin ni siquiera cuidó de su propia madre, seguro que tampoco cuidará del niño. El pequeño solo sufrirá con él. Divórciate si quieres, pero no uses al niño para desquitarte. Los miré con una sonrisa despectiva. Si Benjamin realmente se preocupara por el niño,
Habría notado las marcas rojas e hinchadas en sus muñecas. Mostré el video de vigilancia real frente a Benjamin. Se quedó paralizado. En la pantalla, su hijo estaba colgado boca abajo del exterior de un helicóptero, mientras Sarai permanecía abajo con un walkie-talkie, con una expresión de satisfacción imposible de ocultar. «Súbelo más alto, o no será suficiente amenaza», ordenó Sarai. Un empleado cercano lucía preocupado. «Señora Sarai, realmente no está bien colgar así al joven amo. Si el señor Benjamin se entera, todos estaremos en problemas». Sarai se rió. «Si no lo colgamos de verdad, ¿cómo vamos a obligar a Linda a obedecer? Además, después de esto, Linda seguramente vigilará al niño más de cerca y no dejará que Benjamin se le acerque, así que no te preocupes porque nos descubran». Benjamin observaba el video con los ojos enrojecidos como si fueran a sangrar, emanando una aura aterradora. «Sarai, ¿te atreviste a colgar a mi hijo a 100 metros de altura a mis espaldas?» Se giró bruscamente hacia mí, con urgencia en su voz. «Cariño, todo esto fue cosa de Sarai, no tiene nada que ver conmigo. Haré justicia por mi madre y mi hijo. ¿Confías en mí una vez más, por favor?» Lo miré desde arriba y solté una risa fría. «Es hijo de ustedes. Pueden hacer con él lo que quieran, no es asunto mío». Benjamin se quedó atónito. Un destello de miedo cruzó por sus ojos y su cuerpo comenzó a temblar. «Cariño, ¿qué quieres decir con eso? No entiendo». «Ese hijo es nuestro tesoro después de años de tratamientos de fertilización. No puedes simplemente decidir que no lo quieres». Lo ignoré, me volví hacia el juez y tomé un informe de prueba de paternidad de manos de mi abogado para presentarlo. «El bebé que llevé en mi vientre durante 10 meses no es mi hijo. Es el hijo de Benjamin y Sarai». Al escuchar esto, Benjamin se desplomó en el suelo, con la mirada vacía y llena de desesperación. «¿Cómo lo descubriste?» Levanté la mano y le di una fuerte bofetada, mirándolo con frialdad a su rostro hipócrita. «Deliberadamente cambiaste mis vitaminas por pastillas anticonceptivas para hacerme creer que no podía concebir, luego me obligaste a hacer fertilización in vitro e implantaron el embrión tuyo y de Sarai en mi cuerpo, haciéndome dar a luz a su hijo. Benjamin, eres realmente despiadado». En cuanto terminé de hablar, hubo un alboroto en toda la sala. «No tenía idea de que Benjamin fuera tan desalmado, es un monstruo. Usó a Linda para tener un hijo, y la hizo criarlo todo este tiempo. Es demasiado. No es de extrañar que su madre haya muerto, esto es karma. Gente así no merece un buen final». El juez también miró a Benjamin con expresión grave y golpeó el mazo. Benjamin cometió adulterio durante el matrimonio y engañó a su esposa para que diera a luz al hijo de otra persona, violando múltiples leyes. Este tribunal declara que se concede el divorcio entre Linda y Benjamin. Benjamin se queda sin nada. Al caer el mazo, la galería estalló en aplausos. Benjamin pareció volver en sí de repente, gateó hacia mí y me abrazó las piernas sin soltarme. «No acepto el divorcio. Apelaré. Cariño, solo estás enojada temporalmente, ¿verdad? Dame otra oportunidad. Hemos estado juntos tantos años. ¿Cómo podemos simplemente separarnos así?» Me liberé con fuerza y lo miré desde arriba. «Benjamin, tu castigo apenas está comenzando». Dicho esto, me dirigí hacia la puerta donde me esperaba mi madre. Benjamin se tambaleó tras de mí. «Cariño, no te vayas. Por favor, no acepto el divorcio». De repente, todas las cámaras se enfocaron en nosotros. Benjamin se arrodilló frente a mí, con los ojos llenos de súplica. «Cariño, te amo, no puedo perderte. Tú y el niño son las personas más importantes de mi vida». Mientras hablaba, sacó su teléfono y abrió la galería de fotos, llena de imágenes del niño desde pequeño. «Cariño, sin importar de quién sea el niño, salió de tu vientre. ¿Acaso los 5 años de amor entre madre e hijo fueron falsos? ¿De verdad tienes el corazón de dejar que el niño pierda a su madre?» Benjamin lloraba desconsoladamente, y la gente a su alrededor comenzó a compadecerlo. Al final, el niño es inocente, no hay necesidad de involucrarlo. De todos modos, Linda dio a luz al niño, eso es un hecho. Alguien como Sarai seguro no será buena madre. La familia de Linda no necesita dinero, ¿por qué desquitarse con el niño? Miré a mi madre,
quien apretó mi mano. No importa qué decisión tomes, mamá te apoya. Al ver que mi madre dijo eso, Benjamin rápidamente agarró mi mano. Cariño, no me atrevo a pedir tu perdón, solo te ruego que te quedes con el niño para que pueda verlo de vez en cuando. Lo miré a los ojos llenos de esperanza y sonreí ligeramente. Benjamin, ¿crees que sería tan magnánima como para criar al hijo de otra persona y al final dejarlo heredar el patrimonio de mi familia? Ya me engañaste una vez, no me dejaré engañar 2 veces. La genética determina al niño. Crié a ese niño durante 5 años y sin importar cómo lo educara, seguía siendo egoísta. Un niño así solo me traería problemas en el futuro. En ese momento, mi asistente se acercó y me entregó un documento. Encontré lo que pidió. Lo tomé y sin siquiera mirarlo se lo di a Benjamin. Considéralo mi regalo de divorcio. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Capítulo 5. Benjamin tomó el pesado sobre, rasgó el sello y encontró adentro un informe de autopsia y una memoria USB. El informe mostraba la verdadera hora de muerte de su madre, las 8:30 de la noche. Mientras que Sarai había llegado al lugar a las 7:30. 1 hora entera estuvo allí abajo, mirando sin hacer absolutamente nada. Benjamin apretó los puños, sus ojos llenos de odio. Sarai, no te lo voy a perdonar. Destrozado, Benjamin regresó a casa y de inmediato abrió la memoria USB. Contenía videos de las operaciones del equipo de rescate. En el video, Sarai estaba de pie triunfante bajo el edificio, observando las llamas sin reaccionar. Yo estaba arrodillada frente a ella, suplicando desesperadamente, por favor, salva a mi mamá. Ha trabajado duro toda su vida sin poder disfrutar nada. Si le pasa algo, Benjamin se va a derrumbar. Sarai me miró con desprecio. Es solo una vieja. Si muere, muere. Yo sigo el protocolo, no depende de mí decidir a quién salvar primero. No paraba de golpear mi frente contra el suelo, mientras arriba, una anciana se aferraba a la ventana pidiendo ayuda desesperadamente. Pero Sarai permanecía indiferente. Sálvenme, no quiero morir. La voz de la madre de Benjamin sonaba desgarradora. Un compañero de Sarai no pudo soportarlo más. Si seguimos esperando va a pasar algo grave, no vamos a poder justificarlo. Sarai echó un vistazo a un perro dentro del edificio en llamas y sonrió con frialdad. Salvemos al perro primero, fue un regalo que le di al hermano Benjamin. Si muere, se va a poner muy triste. Bajo su orden, el equipo de rescate salvó primero al perro. Tal negligencia tan obvia. Y sin embargo Benjamin me obligó a retirar la demanda y hasta me hizo escribir una carta de perdón. Benjamin miraba la pantalla mostrando la agonía final de su madre, su corazón como apretado por una mano invisible. De repente levantó la mano y se dio una fuerte bofetada. Yo maté a mi mamá. Apenas terminó de hablar, la puerta se abrió de golpe y Sarai entró emocionada. Benjamin, ganamos el juicio, ¿verdad? ¿Esa mujer linda se quedó sin nada? Ahora toda su fortuna es nuestra, ¿no? Sarai se sentó junto a Benjamin con aire triunfal, ya imaginando una vida de lujos. Cuando tengamos el dinero, primero voy a comprar ese bolso de edición limitada, después nos vamos de vacaciones a las Maldivas. Ya verán quién se atreve a despreciarme ahora. Se giró y se encontró con los ojos inyectados en sangre de Benjamin, sintiéndose inexplicablemente nerviosa. Benjamin, ¿qué te pasa? ¿Hubo problemas con el juicio? Linda no quiere divorciarse. Ya sabía yo que esa mujer no iba a ceder tan fácilmente. ¿Qué tal si amenazamos otra vez con el niño? No creo que pueda mantener la calma si ve a su hijo colgado a 100 metros de altura. Apenas terminó de hablar, un paf sonó fuerte cuando Benjamin le cruzó la cara con una bofetada. Es tu propio hijo. ¿De verdad estabas pensando en colgarlo a 100 metros de altura? Sarai se tocó la cara ardiendo, mirando a Benjamin confundida. Benjamin, ¿de qué hablas? Solo iba a hacer un video con inteligencia artificial como la vez pasada, no iba a hacerlo de verdad. ¿Artificial? Benjamin soltó una risa amarga y le arrojó su teléfono a la cara. Sarai vio la expresión de dolor del niño en el video y sacudió la cabeza frenéticamente. No sé qué es esto. Seguro Linda lo hizo para que peleemos. Benjamin clavó la mirada en el rostro hipócrita de Sarai y le apretó el cuello con fuerza.
por un perro, hiciste que mi mamá perdiera la última oportunidad de ser rescatada, ¿y ahora quieres amenazar a Linda con el niño? La falta de oxígeno volvió el rostro de Sarai morado a su lado. ¿No era perfecto que muriera la mamá de Linda? Ella tiene tanto dinero, cuando muera la herencia será de Linda, y al final todo será nuestro. Benjamin apretó con más fuerza, sus ojos feroces como los de un demonio del infierno. Pero la que murió fue mi mamá. Soltó su agarre y le dio otra bofetada en la cara. Sarai cayó al suelo, sin importarle el dolor en su rostro. ¿Qué? Entonces ¿no era la mamá de Linda? ¿Cómo puede ser la tía? Benjamin le dio una patada brutal en las costillas. Si no fuera por ti, mi mamá no habría muerto. Incluso mandaste a desenterrar su tumba, eres un monstruo. Sarai yacía en el suelo, agarrándose el estómago con dolor, mirando a Benjamin con el rostro pálido. Benjamin, no puedes tratarme así. Todo fue por nuestro futuro. Benjamin soltó una risa fría. ¿Futuro? ¿Destruiste todo lo que tenía? ¿Qué futuro puede haber? Sarai miraba a Benjamin acercándose paso a paso, temblando de miedo. No puedes hacer esto. Piensa en nuestro hijo. Soy su madre. Cuando crezca y sepa cómo me trataste, no te lo va a perdonar. Benjamin se agachó frente a Sarai y le agarró la barbilla con fuerza. ¿El niño? El hecho de que pudieras pensar en colgarlo a esa altura demuestra que no significan nada para ti. Sarai escuchó claramente el sonido de su mandíbula dislocándose, el dolor agudo recorriendo todo su cuerpo. Abrió la boca de golpe y mordió con fuerza la mano de Benjamin. Benjamin, deja de fingir que eres el bueno. ¿Te atreves a decir que no participaste en nada de esto? Tú eras quien quería la fortuna de Linda. Tú eres el más hipócrita. Los ojos de Benjamin se pusieron rojos, apretando nuevamente el cuello de Sarai con fuerza. No es cierto. Si no fuera por ti, nada de esto habría pasado. Tú eres la que merece morir. El terror de la muerte hizo que Sarai luchara desesperadamente. Alcanzó un vaso de vidrio cercano y lo estrelló contra la nuca de Benjamin con todas sus fuerzas. Líquido corrió por la frente de Benjamin. Tomó un cuchillo de frutas de la mesa y lo clavó con fuerza. Vete al infierno. Ve a redimirte ante mi madre. Sarai se agarró el estómago y sacó con dificultad un encendedor de su bolsillo, lo encendió y lo lanzó hacia las cortinas cercanas. Las llamas se propagaron instantáneamente. Sarai miró a Benjamin con una sonrisa siniestra. Si vamos al infierno, vamos juntos. Benjamin murió. Junto con Sarai, consumido por las llamas. Recibí la noticia justo cuando terminaba de gestionar la división de bienes tras el divorcio. Entregué todos los documentos a mi asistente. No hace falta calcular nada, ahora todo es mío. El asistente tomó los documentos, mirándome con duda. Ahora que Benjamin está muerto, ¿qué va a pasar con el pequeño señorito? Miré por la ventana al niño siendo llevado por la niñera, reprimiendo esa pizca de compasión en mi corazón. Mándalo lejos, que nunca vuelva a esta ciudad. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió,
pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso.
Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas.
Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba,
blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Choe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Choe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Choe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba,
quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses.
Hannah, inspirada por el apoyo de Chloe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Chloe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Chloe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.